Pero hoy, como todos los días viernes, tenemos conductora invitada. Tenemos conductora invitada Alejandra Gómez Sainz, es concejala. Alejandra, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Hola a todos. Ale para los amigos. Ale negra me dicen en verdad. Bueno, Ale, yo te voy a llamar Ale. Dale, Te me voy a parece llamar bien. Ale, te voy a llamar Ale. Ale, bueno, gracias por venir, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien. Bueno, ¿qué día hoy? ¿Qué día que eligiste? Porque quiero arrancar el programa y compartir con vos que hoy, nada más y nada menos, es el día el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, Así es. presidente, fallecido el 1 de julio de 1974, ejerció la presidencia en 3 periodos, 1946, 1951 y en 1973. Y bueno, un dato estadístico relevante, fue el primer gobernante electo por sufragio secreto y obligatorio de hombres y mujeres. Así es. Así es. Ahí con una participación fundamental de la compañera Eva. Sí, hoy se hicieron varios actos para recordar, digamos, al general, que recordemos que para mí es fundamental porque es el conductor de nuestro movimiento. Y viene bien también hoy, y recomiendo volver un poco a la lectura de Perón porque si bien hace ya muchísimos años de sus conferencias y de sus discursos, resulta muy, muy actual, sobre todo para quienes participamos políticamente, ¿no? Exacto, porque algunos llevan ese mandato bueno, que profesaba el general Perón y otros no tanto. Sí, yo creo que hay algo muy importante, digamos, que es la defensa de nuestras banderas, ¿no? Ahí me parece que uno puede dar cuenta o no si realmente está a la altura de lo que la historia demanda en términos de movimiento peronista o no. Eso resulta fundamental. Cuando se corre un poquito y ya no es peronismo y no hay que explicar mucho, digamos. Digo a la hora de gobernar también, ¿no? Porque Siempre. ese es el tema. Por allí es distinto cuando uno está en otros ámbitos y porque en el gobierno es donde se ve la real bandera de lo que decía el general Perón, ¿no? Sí, totalmente, porque además estando en el gobierno es donde uno puede dar cuenta, digamos, de cuánto logra interpretar de esa voluntad de pueblo por la que llegó ahí, ¿no? Que es un poco lo que hacía el general, incluso Eva en sus funciones por fuera de los legislativos también, ¿no? Cuánto de eso se puede interpretar y llevar adelante desde un gobierno que es una de las trincheras fundamentales. Yo creo también que nosotros somos un movimiento más amplio, digamos, que no es un movimiento que estrictamente se juegue siempre en lo electoral. Creo que tenemos una base muy grande de movimiento social, político, cultural que hace al peronismo. Ahora, sí es cierto que en la gestión pública uno puede demostrar cuánto se ha formado y cuánto a la altura está de representar esa voluntad. Bueno, tengo muchísimos temas para charlar con vos. Buenísimo. A ver, por ejemplo, bueno, hablás en esta cuestión del lenguaje inclusivo, al cual respetamos absolutamente, pero te voy a preguntar por la polémica que hubo en los últimos tiempos. Te quiero preguntar por los gobiernos de local y provincial, por tu actividad, por el Ateneo. En este caso lo quiero decir bien, William Cook. John William Cook. John William Cook, así exactamente. Que voy a arrancar por eso. Bueno, por tu función, por las aspiraciones, por un montón de cuestiones que esa es la idea de esta conducción invitada y por supuesto también opinar sobre algunos temas de actualidad. Quiero contarles a la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, 341-215-2539. 341-215-2539. Insisto, estamos en vivo en Radio del Plata. Estamos en vivo en el canal de YouTube de Agofa TV, en el Twitch de Agofa TV, en el streaming. Bueno, estamos en todos lados arrancando esta mañana 12:14. Ya en un ratito voy a actualizar los datos del tiempo, sobre todo para el fin de semana, a ver cómo vamos. Tengo entendido que hoy va a haber alguna lluvia y demás. Veía antes Ya pinta. Ya pinta, Ya pinta que se viene para la tarde. Decías bien, Alejandra, que se puede... a ver, volviendo a lo del general Perón, obviamente que desde el Ejecutivo, desde un Ejecutivo, se tiene que dar o profesar lo que decía el general, pero ayer, por ejemplo, hablábamos con organizaciones sociales por este debate que se ha armado luego de las declaraciones de Cristina con los programas sociales y demás. Y vaya el trabajo que hacen las organizaciones, ¿no? Sí, claro. Porque allí también se ve lo que decía el general. Digo, y por allí me corregiste sin querer, porque es verdad. A ver, la gestión de las organizaciones no es menor, ¿no?
de alguna manera llevar esas banderas. No, totalmente, resulta fundamental. Yo creo que para el peronismo fundamentalmente, ¿no? Que ha sido un movimiento que se ha construido a partir de la organización. Esa frase que nosotros repetimos tanto, que es la organización vence al tiempo, realmente tiene que ser hoy más que nunca bandera. Por eso también nombraba lo del tiempo electoral. Yo creo que hay dos tiempos en la historia, el tiempo corto y el tiempo más largo. Y yo creo que nuestra verdad se va a demostrar sin dudas en el tiempo más largo. No es menos importante el tiempo corto de lo electoral. Explícame. Ahora, digo que ¿cuál es el tiempo corto y cuál es el tiempo largo? Es como esa frase que dice, no hay nada más paciente que el pueblo haciendo su propia historia, ¿no? Yo creo que muchas de las verdades que son históricas en nuestro movimiento se van a demostrar en ese tiempo largo. Ahí vamos a saber realmente si fuimos victoriosos o no. Porque si no, ganamos unas elecciones, estamos al frente, al mando de determinados ejecutivos, mucho de eso se puede demostrar y mucho de eso se sigue constituyendo también continuamente en la sociedad. Creo que no todo se termina ahí, sino cada 4 años estaríamos renovando, digamos, un compromiso que para nosotros es histórico. Entonces sí creo que hay un proyecto político que va más allá del tiempo electoral, que es el que nos tenemos que jugar, que son nuestras grandes banderas, la soberanía política, la independencia económica, gobernar para las grandes mayorías, pero constituir también una organización que venza al tiempo. Y eso significa, para Perón, y lo decía muy claramente, la comunidad organizada. Yo creo que para el peronismo ese debe ser el objetivo, y sin duda que para eso son fundamentales las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, las organizaciones culturales, porque justamente la comunidad organizada está basada en todas esas pequeñas estructuras, ¿no? La cooperadora de la escuela, la vecinal, la escuela misma, la biblioteca popular del barrio. Bueno, todos esos peldaños hacen a la organización de la comunidad. El general dice muy bien en la comunidad organizada que son esos espacios donde los ciudadanos, las ciudadanas, después de realizar sus tareas de trabajo, de alguna manera van y ocupan su tiempo libre en colaborar con otros y con otras, en construir su propio barrio, sus propias normas. Bueno, a eso también, por supuesto, que apuntamos, y eso muchas veces en lo electoral queda bastante invisibilizado. Ahora, para mí, es la gran construcción que tenemos que hacer como pueblo. Exactamente. ¿Cómo ves a los peronismos que están gobernando nación, provincia? Mira, yo creo que nos ha tocado un tiempo sumamente difícil, Duro. ¿no? Para estar frente a los ejecutivos, pero creo que estamos avanzando, estamos recuperando muchas de las banderas que habíamos perdido. Nosotros venimos de 4 años muy horrorosos de macrismo explícito, de muchos despidos, de mucha precarización, de muchísima exclusión, de haber perdido el Ministerio de Salud. Y creo que a pesar de lo que nos ha tocado atravesar en tiempos de pandemia también, hemos avanzado mucho en volver a consolidar un Estado más presente. Falta muchísimo, sin duda, pero creo que estamos avanzando en ese camino. Y son responsabilidades muy grandes, ¿no? No solamente de quienes están al frente del Ejecutivo, sino de todos aquellos lugares intermedios que hacen a que realmente el Estado pueda estar presente en cada lugar. Bien, arranqué con todo, con varias preguntas, pero me gustaría también, siempre en esta idea de las conductoras invitadas, le preguntamos por su vida. Bueno, vos tuviste un ciclo que se cumplió en 2019 como concejala de la ciudad. ¿2000? No, 2021. 2021. Yo asumí en el 2019. Exacto, en el 2021. Y bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué actividades haces? Y bueno, contanos un poco de vos. Bueno, yo asumí, como decíamos, en el 2019. Me tocó estar al frente de una banca en el Consejo Municipal durante prácticamente toda la pandemia. No he tenido mucho tiempo sin pandemia en esa banca. Lo asumí en ese momento como uno asume desde su lugar de militante las responsabilidades, ¿no? Tratando de llevar adelante los proyectos y las discusiones que nosotros pensábamos que tenían que estar en ese consejo. Una vez que yo terminé ese mandato, sigo haciendo lo que hago cotidianamente, que es construir organización, que es militar, que es colaborar con las distintas organizaciones para que también crezcan en la medida en que otras organizaciones crecen, que eso también me parece muy importante. Nosotros hoy tenemos un espacio cultural muy importante en la zona de Pichincha, en Richeri 340, que es el centro cultural que te pasa, que mucho de lo que hacemos se nuclea en ese espacio físico, que cuenta con talleres, que cuenta con eventos políticos, que cuenta con eventos culturales, que mucho de lo que hicimos en el Consejo también tuvo que ver con esa inserción en el territorio de la cultura, entendiendo que la cultura es otra de nuestras grandes banderas, ¿no? Así que mi vida cotidiana se sigue desarrollando tal cual previo a asumir esa banca en el Consejo, porque también la asumimos desde un rol militante y no desde una
una cuestión personal. Así que sigo en ese mismo camino, militando siempre dentro del peronismo también, como desde muy, muy jovencita. Y bueno, haciéndome cargo también de mis deberes domésticos que tienen que ver con mi hija, con su crianza y participando también en otros sectores que tienen que ver más tal vez con lo futbolístico. Hay un grupo de Central en el que estoy participando fuertemente, que me involucra, que me convoca, que me entusiasma. Así que siempre en ese camino de construir organización en diferentes territorios. Exacto, bueno, ya me vas a hablar de esto porque creo que estás en el tema de género en Central. En Central y en la vida. Ah, bien, no, bueno, sí, pero activamente. Ya me vas a contar sobre esto. Bueno, yo te voy a contar algo. Sí. Me han invitado, les debo a distintos grupos sobre todo gente conocida, amiga, que ha hecho eventos culturales, que ha ido a tocar a ¿Qué te pasa? Ajá. Y bueno, les debo a algunos amigos, así que ya voy a ir. Buenísimo. Prometo que voy a ir en la próxima. Vamos a estar allí presentes un rato. Por ahí tenemos las invitaciones, viste que los fines de semana uno por ahí queda mirando televisión, alguna serie, bueno, también eventualmente yendo a algún evento. Decíamos, tenés una importante militancia en el tema género, ¿no? Sí, un poco ya hace muchísimos años. Yo creo que fundamentalmente a partir del 2010, con la discusión del matrimonio igualitario, es que yo me involucro más en esas discusiones que tienen que ver con género y diversidad, fundamentalmente desde los sectores de diversidad. Después, obviamente, creo que como a todas nos sucedió, el feminismo nos interpeló fuertemente y bueno, fuimos creciendo en esos ámbitos también, ¿no? En mi caso, participando del Comité Feminista de Rosario, que es un espacio que nuclea a todas las organizaciones que trabajan desde el feminismo en nuestra ciudad, organizaciones políticas, sociales, de todos los territorios. Y por supuesto que cada lugar que asumo, cada lugar que voy construyendo, siempre tiene esa impronta. En el caso de lo que comentaba recién, que era lo que charlaba de este grupo, digamos, que fuimos armando de socias de Central, sí, también tiene una gran impronta que tiene que ver con la importancia que tiene para nosotras defender lo que se ha construido hasta ahora, porque son muchas las compañeras que forman parte de la Secretaría de Género, más allá de que no formen parte de la gestión hoy de Central, pero sí nos ha parecido fundamental ese crecimiento. Entonces, gran parte de lo que estamos construyendo tiene que ver con defender, sin dudas, eso, digamos, dentro del club, que para nosotras fue muy importante y que sigue en discusión. Claro, y está bueno la participación de los clubes más importantes. Te cuento que nosotros somos de Newell. Bueno, muy bien. Pero, no, les digo para los amigos que nos están escuchando, dicen, no, pero ustedes no hablan de... No, hablamos de todo. Y nos parece bárbaro el laburo que vienen haciendo las chicas de Central. Yo rescatar esto, a mí me parece, más allá de Central, digamos, porque una también busca participar en los espacios. En los espacios, que claro, tiene que ver con su identidad, ¿no? Y, ahora, me parece muy importante esta inserción de todas las compañeras en los distintos clubes, en los rosarinos y en los no. Hemos tenido un gran avance en muchísimos clubes. Vélez ha sido uno de los primeros, digamos, clubes que a nivel nacional ha constituido su Secretaría de Género, y más allá de esa constitución, bueno, el avance en materia de normas, digamos, dentro del club me parece lo más importante. Y está bueno que los clubes, sobre todo, a ver, digo que todos los clubes, todas las instituciones de la ciudad se involucren en algunas cuestiones como el género, pero está bueno que los dos clubes más referenciales deportivamente no sean solo fútbol. Exactamente. No sean solo, yo siempre digo y reniego en esta cuestión, y le pasaba generalmente a los dos, de que alguno quizás más que a otro, solamente era el fútbol. No, hay otra vida que los clubes le pueden aportar a la ciudad. Y son dos clubes que tienen una vida social muy importante. Y hay un montón de otros deportes también funcionando dentro de ambos clubes que son recontra importantes. De la misma manera que digo, involucrarse en cuestiones que tienen que ver con género y que a veces son tan palpables dentro de los clubes, realmente, también en otras cuestiones, no sé, marchar el 24 de marzo, tanto Newell como Central, a mí me parece muy importante y me parece emocionante también que nos involucremos como socios y socias, como hinchas, desde ese lugar, ¿no? Desde ese compromiso con la historia, porque tiene que ver con la historia de no solamente de nuestro país, particularmente de nuestra ciudad, de socios y socias que han sido detenidos, desaparecidos. Bueno, eso siempre me parece importante que el club, como está tan arraigado a nuestra identidad, forme parte de esas movilizaciones también que nos interpelan. Seguro.
y no dejar pasar algunas acciones que hubo y las hay de violencia de género. Sin dudas. Esto es una cuestión, a ver, no dejar pasar. Los Ujú. clubes, primero que a esta altura ya no debería haber discusión de la paridad. Me parece que los clubes tendrían que tener todos paridad, en todos los ámbitos habría Ujú. que tener paridad, pero no dejar pasar sobre todo estas cuestiones de violencia de género, que hoy hay un caso, bueno, hubo varios, pero hay un caso en el fútbol argentino, por ejemplo, del cual por lo menos desde ese club se habla muy poco, no es de lo de Rosario, pero Ujú. es un tema. Ojalá que no pase aquí con los rosarinos. Te decía al principio que, bueno, elegiste hablar en inclusivo. Ujú. Toda esta discusión, yo creo que a esta altura, y te voy a dar mi opinión y me gustaría Sí. saber la tuya, a esta altura no debería discutirse cómo quiere hablar, cómo quiere vestirse, cómo quiere ser cada persona. Cada Ujú. persona debe elegir y debe saber hasta dónde quiere llegar en determinadas cuestiones, Ujú. ¿no? ¿No te Sí, a parece? ver, yo creo que hay ahí una cuestión que por lo menos para mí Ujú, ha resultado muy importante, que es la lectura del otro y de la otra. Porque yo puedo querer hablar, digamos, como yo quiera. Ahora, ese discurso puede o no incluir a otros y otras. ujú, Y eso me parece que ahí también hay una cuestión que es personal, que al mismo tiempo es colectiva, ¿no? Si yo decido, bueno, evitar la E o decir, bueno, con la E no se puede hablar, y estoy excluyendo a un colectivo que se autopercibe, en este caso no binaria. ujú. Y entonces, ¿por qué lo haría? Digamos, sería una cuestión bastante caprichosa de, bueno, este otro yo no lo registro, yo hablo así, así, si vos te querés incorporar acá bien y si no, no. A mí me parece un poco eso, digo, que la cuestión también de la voluntad individual pasa por cuánto vos estás logrando integrar al otro y la otra en tu discurso, ¿no? A mí me ha pasado en muchísimas charlas que hemos dado previo a la discusión acerca de la E, incluso previo al crecimiento del colectivo de no binarias, de empezar mis conversaciones diciendo, bueno, hola a todas, bienvenidas, y siempre había uno que decía, bueno, y todos, bueno, él no se sentía incluido en esa A. Yo tenía obligadamente que sentirme incluida en la O, que la Claro. mayoría nombra cuando saluda o cuando se destina un discurso, digamos, a un público. Bueno, de la misma manera yo pienso que aquellos que se sienten, a ver, se autoperciben no binarias o incluso en identidades que aún tal vez no terminan de construir el cómo nombrarse, Ujú, se sienten incluidos en la E. Yo prefiero nombrar eso ujú, a no nombrarlo. Me parece que pasa un poco por ahí, por el registro del otro, de la otra, del otro en nuestros discursos. ujú, La verdad que costoso no es. No perdemos absolutamente nada. ujú. Imponiendo formas y modos, sí. Nadie obliga a nadie a hablar con la E. Sí, la realidad es que estás incluyendo a un sector que muy pocas veces se siente incluido en los discursos, en los diferentes tipos de discursos, ¿no? Bien. Tuvimos una discusión hace muy poco que tenía que ver con los discursos educativos y las políticas públicas de educación en Ciudad de Buenos Aires, y a quién estaban, digamos, dirigidos o cuánto se perdía la posibilidad de educación si uno hablaba con la E. En Rosario tenemos otra situación. En Rosario, incluso la Universidad Nacional de Rosario ha reconocido el lenguaje inclusivo dentro Ujú. de sus textos académicos. Me parece que estamos ya como en otro piso. Sí, en otra historia. Pues yo te digo a mí, no sé si, no sé si la palabra es me cuesta. No sé si es me cuesta, porque tampoco es que lo puse en práctica. Por allí no lo tenemos, venimos qué sé yo, de la vieja escuela. Yo tampoco, es más, por allí hubo un avance en el todos y todas, porque para mí el Ujú, todos era el todos. Era la mujer es hombre, los no binarios, bueno, eran todos en ujú, realidad, más allá del sexo, de la elección de cada uno, ujú. que aquí respetamos y somos, a Sí. ver, bueno, es más, generalmente estamos siempre buscando para que no desaparezca esa idea de los medios o Ujú. de este programa en este caso. Por eso el otro día charlábamos con Paola, recuérdeme, la referencia, Pamela Rochi, Ujú. que por ejemplo es amiga del programa, porque bueno, hemos charlado muchas veces y nos va informando sobre el tema y está bueno tenerlo en la agenda también, Ujú. a todos estos temas. Sí, a mí, a ver, yo creo que lo he ido incorporando. Yo también formo parte de distintos colectivos donde eso se nombra.
digo particularmente, yo puedo decir en una charla, en una reunión, en una conversación con otros, decir, bueno, todos, y alguien me va a señalar, ¿no? Y eso me parece importante, porque en realidad tiene que aparecer ahí, tiene que interpelarte desde ese lugar, no como una cuestión de avanzada, propia, progresista, si se quiere, de hacerlo obligadamente, claro, sino de prestar atención que hay alguien que no se está sintiendo cómodo, cómoda con la manera en que vos lo estás nombrando. Nosotros hemos laburado muchísimo en esa lectura de la construcción de la identidad, muy previo a que aparezca la E, incluso antes se acuerdan que era la X y era muy difícil nombrar, digamos, esa X. En los textos era más sencillo, pero era muy difícil. Previo fue la arroba, pero me parece que irrumpe un colectivo que nombra la E como parte de la construcción de su identidad, que es el colectivo de no binarias, y ahí a mí sí me movilizó muchísimo más, porque hay una construcción social identitaria, digamos, que se está jugando en eso, la posibilidad de su nombre, su identidad. Entonces a mí me interpeló por ese lado. Por supuesto que muchas veces, cuando uno, cuesta, digamos, acostumbrarse tal vez a esa forma de lenguaje, pero se va incorporando en la medida en que uno transita determinados espacios, ¿no? Para mí fue esa la realidad. Pero bueno, digo, no va de suyo. Lo que sí me parece recontra importante es que haya muchos ciudadanos, ciudadanas que hoy lo tengan como esa posibilidad. A mí lo que un poco me genera a veces preocupación, gran preocupación, es aquellas personas que se niegan, ¿no? Como una cuestión, bueno, yo esto no, porque es una deformación del lenguaje, como si el lenguaje fuera otra cosa que una construcción social, digamos, ¿no? Como una cosa ahí, una entelequia. Bueno, no, yo no me niego porque deforma el lenguaje, porque... Y en realidad nos entendemos todos, porque es mentira también eso que aparece a veces en las redes. A mí me pasaba mucho siendo concejala y fuera del consejo, ¿no? Que yo escribía en lenguaje inclusivo, lo hago ya prácticamente naturalmente, y tenía más mensajes bardeándome por el uso de la E que por el contenido en sí de lo que yo estaba comunicando. Claro. Que no se entiende. Sí, chiques, se entiende igual. No nos metamos entre nosotros. Entender se entiende. En realidad lo que molesta es ese uso, porque muchos también lo relacionan, y vamos a decirlo, con el progresismo, con el peronismo, con los movimientos que han logrado una avanzada en materia de derechos para esos sectores. Exacto. En realidad les molesta más por eso que por la E en sí. Exactamente. Y en ese sentido, yo sigo insistiendo. Y también respeto a los que, como decías, están en contra o que se niegan. También los respeto. A ver, tenemos que ser libres en el pensamiento. Si vos lo querés usar, usalo. Yo no tengo por qué, y esto lo quiero decirte a vos, si te tienen que gustar las mujeres, los hombres, o si... A ver, hoy vivimos en una sociedad donde la sociedad debe ser libre de pensamiento sobre todo. Nadie nos tiene que imponer dentro de las reglas, ¿no? Me parece a mí. Sí, pero por eso yo insisto con esto. Nosotros tenemos que construir una sociedad libre. Ahora, en esa libertad yo puedo elegir o no si niego o no al otro. No, sí, sí. Como se niegan o no los derechos, porque exacto, eso también que vos nombrás. Totalmente. Bueno, nadie puede elegir por otro su pareja, a quién amar, de qué manera construir su familia, o cómo autopercibirse. Exacto. Bueno, en eso también hay mucha gente que lo niega, o sea, que impone. Entonces, si bien eso puede ser considerado libertad, para mí en realidad es un uso de libertad que niega el derecho del otro. Exacto. De la misma forma, digamos, si yo elijo decir, bueno, no, la E yo no la nombro, bueno, o sea, hacelo, pero sabe que estás negando la identidad de un ciudadano, de una ciudadana, de un ciudadano de nuestro país. Es muy sencillo como eso, digamos. Bueno, igual está bueno el debate, está bueno el debate porque, bueno, de esto también se va construyendo. 12 grados, 6 décimas la temperatura en la ciudad de Rosario, 88% la humedad, mayormente nublado el cielo, presión 1003.6 hectopascales, los vientos soplan del sector noreste a 18 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 15 kilómetros. Ya en un rato te doy el pronóstico para todo el fin de semana, cómo va a estar el fin de semana en la ciudad de Rosario. En un ratito te cuento sobre la declaración de emergencia en seguridad que votaron los concejales de la ciudad de Casilda. Casilda decretó la emergencia de seguridad desde el consejo. Ya en un ratito te cuento sobre declaraciones en redes sociales que hizo un radical
estando a favor de una decisión del gobierno con respecto a este acuerdo de la deuda. Ya un ratito te cuento los dos precandidatos que comienzan a ver con buenos ojos desde la Casa Gris para la Intendencia de Rosario. Te voy a contar esto antes del cierre del programa. Dos personas que están en el Ejecutivo y que según lo fueron midiendo y según lo que dicen esos números, podrían ser precandidatos en este caso desde la Casa Gris, apoyado por la Casa Gris, que en realidad hoy la Casa Gris, recordemos que tiene Hacemos Santa Fe, ¿no? Que es el del gobernador. Y otra cosa que ya te la cuento, no la voy a anticipar, sino ya te la cuento, es que el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, anunció a través de sus redes sociales que finalmente dio positivo de COVID. Quiero contarles que luego de comenzar con síntomas respiratorios leves y de acuerdo a los protocolos vigentes, me realicé una prueba diagnóstica dando positivo para COVID. La pandemia no terminó, dijo Caruana en este caso. Nos está acompañando la ex concejala Alejandra Gómez Sanz. Dame una pausita, Facu, y ya seguimos. Bueno, seguimos charlando con Alejandra Gómez Sanz. ¿Cómo ves a la ciudad, Alejandra? Y la verdad es que no se ha modificado tanto de la última vez que charlamos con ustedes, que hablábamos un poco también de eso, ¿no? Yo creo que Rosario sigue siendo, y lamentablemente, una ciudad muy, muy desigual. Que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que algunas decisiones políticas no solo no mejoran eso, sino que lo empeoran. La situación que estamos viviendo en cuanto al transporte es realmente muy complicada. Estoy hablando de los colectivos fundamentalmente, ¿no? Que es lo que usan las grandes mayorías para acercarse a su lugar de trabajo, a sus escuelas o al centro de salud o al hospital. Me parece que todavía estamos atravesando una situación muy, muy crítica en nuestra ciudad, que se ve empañada por otras cuestiones que también son tremendamente complejas, como es la situación de la seguridad en nuestra ciudad y del entramado, digamos, que ha hecho que estemos en esta situación. Así que no puedo decir que la veo bien. Sí, también hay que, me parece que resaltar y que reivindicar la cantidad, como decíamos hoy, de organizaciones que desde distintos lugares tratan de aportar para que esa ciudad sea un poco más equitativa para todos y todas, ¿no? Y de distintos sectores políticos que también desde sus diferentes lugares intentan colaborar para generar otras instancias de discusión, de diálogo, de consolidación de políticas que transformen a nuestra ciudad. Esto no lo estoy viendo ahora. Yo creo que hay cuestiones que ya son históricas y que se van profundizando, pero la realidad es que en la mayoría de los barrios populares todavía no hay acceso al agua, todavía no hay acceso a la luz, todavía no hay acceso a las cloacas, todavía no hay acceso al pavimento. Digo, esas cuestiones, más allá de que algunos temas relevantes a veces siempre sean los mismos, como esto que decía la seguridad, bueno, esas cuestiones estructurales hacen también a la seguridad de nuestra ciudad. Y eso es algo que todavía hay muchísima deuda. Decíamos que te tocó 2 años de estar en el consejo y charlando con concejales actuales o gente que ha pasado por el consejo, yo siempre le pregunto lo mismo. Digo, la seguridad es una cuestión de provincia, podríamos decir también de nación. El transporte hoy se discute sobre los fondos. Pero más allá de esta cuestión de que la seguridad de provincia, nación, digo desde lo local, desde el municipio, hay un montón de cosas quizás, entre comillas, pequeñas, que se pueden hacer mientras se soluciona lo macro de la seguridad o del transporte que hacen a la cuestión. Mientras tanto, y que colaboran específicamente. Por eso yo nombraba la falta de pavimentación, la falta del acceso al agua, la falta del acceso a la luz, que no circulen colectivos por determinados barrios o en determinados horarios. Todo eso hace también a la seguridad de nuestra ciudad. Yo me fui del consejo, habiendo luchado 2 años, te digo un caso particular. Hay un montón, digamos, que hemos llevado adelante, pero uno particular que tenía que ver con un barrio en nuestra ciudad que los vecinos lo llaman barrio La Oscuridad, porque específicamente es así. Es la oscuridad total, donde no había tapaboca para las tormentas, donde no había luz, donde es en la zona de Empalme, donde no hay asfalto, donde no hay acceso de colectivo. Bueno, con ese barrio estuvimos luchando
durante los 2 años de gestión para lograr esos accesos. Me fui sin haberlo logrado. Digo, también hay una falta muy grande de voluntad del Ejecutivo Municipal de avanzar sobre eso. No es que no hay voces que no estén acompañando a esos vecinos y vecinas o que esos reclamos no lleguen al Consejo Municipal, como muchas veces se dice. Yo creo que llegan, creo que muchas veces se aprueban esas modificaciones, esa necesidad de recursos, esas demandas, digamos, que llegan al Consejo Municipal, se aprueban y después en el Ejecutivo duermen. Entonces, por eso es tan importante esto de, bueno, quién está al frente del Ejecutivo y de qué manera, ¿no? Y con qué sectores consolida sus alianzas políticas para poder avanzar en nuestra ciudad. Porque la realidad es que situaciones como Barrio La Oscuridad en nuestra ciudad hay cientos. Y es cada vez mayor, porque eso por supuesto que se agrega a las dificultades económicas, la falta de acceso a los trabajos formales, o esta cuestión que hablábamos recién de, bueno, seguridad en materia de quién diagrama la política pública de la policía. Bueno, por supuesto que sí. Ahora hay un montón de cuestiones que sí se pueden hacer en nuestra ciudad que hacen a la seguridad. No es lo mismo esperar el colectivo en una esquina que no tiene luz, donde el colectivo demora 40 minutos como mínimo y más, porque hoy creo que son miles los usuarios y usuarias de colectivos que están al tanto de que no pasan ni siquiera en la hora que te está tirando la aplicación que tiene que pasar. No es lo mismo esperar el colectivo en esas condiciones que esperar en un espacio iluminado, en un espacio donde el colectivo pase efectivamente y no que después de determinado horario no pase más. Entonces me parece que hay muchas cosas que los gobiernos locales, el gobierno local, particularmente en Rosario, puede llevar adelante que tiene que ver con la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. No todo me parece está ligado al accionar de la policía o a la política pública en materia de seguridad que tiene la provincia. Hay un montón de cuestiones. El no acceso, por ejemplo, en los barrios de las ambulancias. ¿Hace a la seguridad? Por supuesto que hace a la seguridad. Que no puedan acceder las ambulancias porque no hay pavimento, porque llueve, se embarra absolutamente todo y no pueden pasar, claro que hace a la seguridad de nuestro pueblo. Y aparte hace a la posibilidad de vivir dignamente, que es lo que en el fondo queremos discutir siempre, digamos. Bueno, te voy a aportar un dato más. Seguramente por ahí seguís las actividades del Consejo, ¿no? Sí, igual, claro. Sí. El otro día visitaba el Consejo funcionarios de ambiente de la municipalidad. Y un dato que me sorprendió, a ver, no sé si ya a esta altura me tiene que sorprender, pero me sorprendió que en algunos barrios no pueden ingresar a recolectar los residuos por una cuestión de seguridad. Las empresas que recolectan los residuos no quieren entrar. Sí. Entonces yo me preguntaba, y quedó flotando porque no le hicieron la pregunta. Bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, la cantidad de basureros que se generan en algunos barrios, porque justamente no solamente no hay contenedores, sino que cuando estallan los contenedores, nadie los pasa a buscar, es tremendo. Y eso es una cuestión de salud. Sí. O sea, por eso digo, hay cuestiones que son operativas, que son fundamentales y que tienen que poder resolverse, que hacen después a la discusión de grandes temas de seguridad, salud, transporte. Bueno, hay un montón de un entramado, digamos, muy burocrático, bueno, que hace que eso no funcione. Basureros también hemos denunciado un montón. Basureros incluso que se encontraban frente a centros de salud. No digo, no sé, me parece que hay un abandono muy grande también de algunos barrios, no de todos, de algunos barrios de nuestra ciudad, que eso el ciudadano o la ciudadana que vive en esos barrios lo vive muy amargamente, porque la vida se dificulta muchísimo viviendo en determinadas zonas, y que después hay un montón de dificultades que tienen que ver con lo económico, con lo estructural, que por supuesto que suman, digamos. Pero la verdad es que las condiciones mínimas para vivir dignamente no están garantizadas en nuestra ciudad. Eso es así. No, nos decías a lo largo de la entrevista que veías creo que al principio, una ciudad desigual. Y hay gente que tiene la mirada de que uno recorre el centro, el microcentro, el macrocentro y se encuentra con una Rosario. Y por allí determinados barrios hasta ahí. Pero va a los barrios por allí de más alejados y se encuentra con otra Rosario. Lo ves. Y digo esto porque también hoy está muy en boca, en agenda, el tema del federalismo. El federalismo de Argentina, de las provincias. Pero digo, también esto tiene que ver con, no sé si federalismo porque todos vivimos en la ciudad, pero con ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Sí, siempre.
Siempre. Eso ha sido así históricamente en nuestra ciudad, sobre todo en los últimos años. Y ahora se suma una cosa más. Yo creo también que los sectores medios hoy que viven, sobre todo en la zona del centro de nuestra ciudad, también están sufriendo algunas cuestiones que hacen a lo estructural de nuestra ciudad que tal vez antes no las sufrían de esa manera. Y hoy entonces se suman a esas demandas y a mí me parece espectacular, porque en realidad uno cuando pide que se mejore la situación para los barrios populares de nuestra ciudad no está pidiendo que el del centro viva peor, digamos, no, Claro. que viva de mejor todavía, que los barrios vivan mejor. Digo, el avance tiene que ser para todos y todas, no puede ser para algunos y no para otros, eso. Hay que entender las demandas, quizás. Sí, claro. Las demandas de uno y las demandas de otros, ¿no? Sí, porque además la demanda, esto es algo muy importante, me parece a mí, sobre todo cuando uno asume determinadas responsabilidades desde la política, ¿no? Las demandas son construidas desde el pueblo. Acá no hay ideas o iluminados, iluminadas que puedan traer grandes ideas que resuelvan la situación si no hay un interlocutor válido que para mí, en este caso, siempre es el ciudadano o la ciudadana. Las demandas son construidas y esa es la demanda que hay que escuchar, no lo que uno se imagina o lo que uno ve, porque realmente a veces uno tiene determinados accesos, formando parte de, o estando al frente de determinados cargos públicos que tal vez no llega a escuchar del todo entonces esa demanda, ¿no? Hay que Para salir mí de ese los escritorios, decís. Sí, hay que salir de los escritorios y yo creo que hay muchos concejales y concejalas que lo hacen realmente y lo hacen cotidianamente y son muy poco escuchados luego desde el Ejecutivo, ¿no? Desde el Consejo creo que sí, que muchas veces se da lugar a esas demandas y que se aprueban normativas, más allá de que muchas son discutidas en términos de, bueno, si hay presupuesto, si no hay presupuesto, si se puede llevar ahora, si no, pero se aprueban. Después lo que sucede es que eso queda cajoneado y nunca más se lleva adelante. Pero sí me parece que es fundamental tener esa voz continuamente al lado, ¿no? De, bueno, ¿cómo se construye esa demanda? ¿Con quién voy a hablar si en Empalme hay una problemática? Con los vecinos y con las vecinas. ¿Con qué voy a hablar si, no sé, nosotros, por ejemplo, ahora estamos con una situación que presentamos en el Consejo Municipal que tenía que ver con el estudio de factibilidad para la realización de un paseo de los pescadores, y esa demanda la construimos con los pescadores y pescadoras de nuestra ciudad. Porque ellos entienden que no tienen un lugar para desembarcar, que no tienen un lugar de venta directa, que siempre están en discusión con los grandes frigoríficos, que no hay un puerto fiscalizador en Rosario. Bueno, esas cuestiones, digamos, yo no es que las saco, porque mirá que iluminada los libros que se leyó, o escuché en la tele que en Buenos Aires están diciendo que en Rosario falta tal cosa. Claro. No, es recorrer, es estar, es escuchar y tomarse el tiempo de organizarse con esos ciudadanos y ciudadanas. No todo tampoco tiene que ser a las apuradas y de manera improvisada, ¿no? Creo que tiene un tiempo la construcción de la demanda y creo que esa demanda después, es mucho más posible discutirla, llevarla adelante y lucharla cuando hay un colectivo que está organizado en torno a eso. Y eso solamente te da la organización colectiva. No te lo da ningún iluminado, digamos, de la política. Seguro. Bueno, estamos charlando con la ex concejala Alejandra Gómez Sanz. Nos quedan los últimos minutos porque me dijo la producción de que ibas a estar la primera hora. Así que, bueno, nos quedan los últimos minutos. Sí, por supuesto. Ale, ¿cómo ves a...? Hay un tema que hoy está en la calle, en la agenda, en los debates de café y demás, y que tiene que ver con esta posibilidad que tiene el peronismo rosarino de volver a ser, con determinadas figuras políticas, de volver a ser gobierno de la ciudad después de, creo que 40 y pico de años. ¿Cómo lo ves? ¿Lo están hablando? ¿Lo escuchaste? Mira, yo me manejo siempre dentro de un ambiente que es militante, ¿no? Yo creo que ese deseo está hace muchísimo tiempo. Creo que más allá de quien lleve adelante esa posibilidad o esa función o esa responsabilidad en términos electorales, creo que el peronismo está a la altura de volver a gobernar la ciudad. Nosotros hace muchísimos años que estamos bajo un gobierno socialista, bueno, en este caso Pablo Hapkin, que ha formado también parte de ese gobierno, y la verdad es que está a las claras que las ciudades que pensamos son muy distintas, en gran parte por esto que charlábamos recién, ¿no? Donde ponemos los intereses y las prioridades dentro de nuestros proyectos de gobierno. La última vez estuvimos muy cerca de realmente consolidar una alternativa que pueda estar al frente de la ciudad. Yo creo que por supuesto que lo podemos lograr, sin duda que no depende
y esto como militante política lo digo, no depende de la persona que lo encare, sino realmente cuánto podamos enfilar en relación a un proyecto político común. Me parece que depende muchísimo de eso. Después, los nombres personales, como decía Néstor, son accidentes en la historia, digamos. Puede ser, puede no ser. Seguramente hay algunos candidatos o candidatas que a algunos ciudadanos y ciudadanas les gusten más o menos, pero creo que lo fundamental que tenemos que ver es cuál va a ser nuestra plataforma de gobierno, cuáles van a ser los espacios que se van a ver incluidos en esas voces que van a llevar adelante en todo caso las campañas y cuánto de estas demandas que hoy están construidas del pueblo nosotros podemos expresar en esa posibilidad de gobernar, ¿no? Depende mucho de eso. Bueno, si no me equivoco, fuiste partícipe, estuviste ahí en el año pasado, el 2021, estoy ahora diciendo, donde prácticamente estuvo a nada de lograrse la unidad en el PJ, creo para ir con una sola lista en algún momento, que iba, bueno, había un dirigente que iba a encabezar esa lista. Bueno, después las diferencias, creo que hasta le viene bien al frente, a los frentes, que haya distintas listas y distintas presiones, porque después se unifican, pero también todas tienen sus diferencias, ¿no? Todas tienen sus diferencias. De todas maneras, yo sé que, a ver, quizás te pongan un apriete, pero no te veo esquivando a las consultas. ¿Qué nombres, qué figuras del peronismo hoy pueden encarar y decir, esta es la figura que nosotros vemos que puede llegar bueno, puede llegar a tener más aceptación tanto adentro como para afuera, ¿no? Para la sociedad? Sí, bueno, vuelvo a lo mismo, digamos. Para mí los nombres personales, sí, por supuesto. A ver, hay compañeros que me parece que están llevando adelante un rol en lo legislativo que han sido muy importante. Marcelo Lewandowski es uno, sin duda que sí. Y creo que es un compañero que no ha dejado de prestar oído a algunas líneas que él venía trabajando fuertemente antes incluso de asumir el lugar donde está hoy, que tiene que ver con los clubes de barrio, con las vecinales, con las cooperativas. Digo, por supuesto que me parece que es un nombre que además a la ciudad gusta, digamos, ¿no? Que está muy a la altura. Ahora, yo insisto con esto, puede ser él, puede ser otro compañero o compañera. Me parece importante que desde el peronismo asumamos que es una posibilidad que podamos gobernar la ciudad y que hay que poner los mejores cuadros al frente de eso y que nadie tiene, digamos, digo, no sé, me parece que a nadie se le tiene que caer nada por estar o no estar en esa posibilidad de fórmula, porque lo nuestro tiene que poder ser un proyecto colectivo y no las necesidades o las expectativas o ambiciones personales. Me parece que esa es primero la discusión, digamos. Bueno, ¿quién puede cumplir hoy ese rol? A mí me parece que Marcelo puede ser uno, sin duda. En su momento acompañamos a Roberto Zuckerman también en su candidatura. A Roberto le fue muy bien, o sea, bueno, quien estuvo más cerquita, ¿no? En los últimos tiempos. Sí, claro. 2000 votos creo que fueron, ¿no? O algo así. Sí, un poquitito más. Un poquitito más de 2000 votos, sí. Pero muy, muy cerca. Muy cerca. Muy cerca realmente Roberto, con un gran conocimiento de la ciudad también, por sus distintos roles, por haber estado en ANSES, por haber sido concejal, porque conoce nuestra ciudad, porque camina los barrios. Digo, bueno, de la misma forma, Marcelo, me parece que estamos en un punto que podemos llegar a tener un buen candidato, una buena candidata también, ¿por qué no? Hay Ahí que está, pensar esas posibilidades. ¿A qué mujer ves que podría llegar a...? No, en este momento no te podría decir. Yo creo que hay grandes dirigentes del peronismo. Celia Arena es una gran dirigente, Norma López es una gran dirigente. Digo, hay muchas dirigentes que conocen nuestra ciudad en profundidad y que podrían estar al frente, porque también hay que saber gestionar, no solamente conocer la ciudad, hay que saber gestionar, hay que generar las alianzas. Me parece que hay grandes mujeres también que pueden estar al frente. Y si no están al frente, bueno, que formen parte, digamos, de ese ejecutivo, sin duda. Seguro. ¿Y dónde te podemos ver a vos? ¿Dónde te vamos a encontrar? Tiene que ver con lo que vengo diciendo. A ver, yo creo que una como militante política tiene que estar a la altura de lo que el colectivo requiera. Si es al frente de algún lugar específico, será ahí. Si es construyendo organización, tiene que ser construyendo organización. Realmente para mí los nombres personales son accidentes en la historia. Lo importante es de qué manera asumimos la trinchera que nos toca asumir, digamos. O sea, puede ser siendo la cara visible de un proyecto, puede ser no, puede ser yo. En este momento, sinceramente, la mayor parte de mi tiempo está en nuestro espacio cultural. Ustedes si van un sábado me van a ver atendiendo la barra y cuando termina me quedo barriendo con mis compañeros. O sea, me parece que los lugares tienen que ser de esa manera, porque el proyecto es colectivo y eso no es zaraza. Para algunas organizaciones eso es real, digamos. Acá no
no hay nombres que se vinculen sí o sí a determinadas funciones. Dependerá del momento. Pero tu función tu paso por el Consejo fue positivo, ¿lo ves positivo, negativo en lo personal, digo? Sí, totalmente sí. Sí, en lo personal como experiencia fue realmente muy importante. ¿Lo volvería a repetir? Sí, claro, sí, si es necesario, sí. Fue una asunción de una responsabilidad extraordinaria muy importante, fue poder poner también a jugar mucho de la formación y de las articulaciones que teníamos previo a llegar al Consejo. Creo también que a nivel consejo ha sido importante, hemos llevado temas muy relevantes de género y diversidad, como decíamos hoy, de cultura particularmente, de otras cuestiones que tienen que ver con la problemática de personas con discapacidad o estas demandas de determinados barrios de nuestra ciudad. Yo creo que sí que ha sido un paso importante, además un paso de la juventud, porque nuestra organización política es una organización total y completamente conformada por jóvenes de nuestra ciudad, que en un momento de nuestra historia nos encontramos discutiendo, bueno, está muy bien la agenda nacional, pero ¿qué pasa en Rosario? Digo, un proyecto para Rosario desde la juventud, ¿no? Y eso también me parece que fue diferencial y que por eso un poco llegamos al Consejo. Pero sin duda, sí. Bien. Los encuentran al Ateneo John William Cook, así es. Los encuentran en ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Así es, Centro Cultural ¿Qué te pasa? Centro Cultural, así estamos en las redes y así estamos también en Pichincha con eventos todos los días, talleres, los fines de semana hay un montón de eventos, hay mucha vida cultural en ese espacio, así que serán bienvenidas por todos nosotros. Gracias por la visita y por esta hora que nos dedicaste. No, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. La ex concejala Alejandra Gómez Sanz, bueno, con muchas actividades y nos vino a contar su visión de la ciudad y demás, y por supuesto le agradecemos esta visita. Ya te cuento lo que dejó la conferencia de Agosto y Perotti, o de Perotti y Agosto, hace un rato. Ya te voy a hablar de un montón de temas que tengo agendado aquí, que la producción trabajó y que trabaja, la declaración de emergencia en seguridad de Casilda. Vamos a anticipar, porque hablábamos con Alejandra Gómez Sanz sobre los nombres, y dos nombres que aportaría el sector del nada más y nada menos que el gobernador a las listas de la ciudad de Rosario. Dos que en realidad se están barajando los nombres. Falta mucho, faltan todavía 6-7 meses, pero ya se empiezan a hablar y se empiezan a acomodar algunas fichas. Pausa y ya estamos con más Democráticamente hasta la hora 14.